Las hormigas, la gente cree que yo le hago una invención, porque no pierde tiempo. Pero las comunes hormigas negras que andan en nuestro país, uno las agarra y las pone acá. Y a una la va a sentir gritar. Grita. He venido caminando desde Artigas hasta acá. Desde Artigas hasta acá, todo el camino gritando ¡viva Sendiquiutá! El MLN tiene el Movimiento de Liberación Nacional tiene una genética muy particular porque nació de los obreros de la caña de azúcar en Bella Unión y de los obreros acá del Cerro, de La Teja, de estos barrios, trabajadores, de vecinos trabajadores, todo. Y por lo tanto nació muy vinculado a su propia manera de ser y de pensar. Y eso después en el desarrollo del aparato militar lo perdimos y es una de las causas principales de que nos hayan podido derrotar, ¿no? No vencidos, ¿no? Eso sí, no vencidos. En una acampada en un monte Tala, cerca del Mar Marajá, estaba amaneciendo en un alba lechosa, el monte se recortaba, los peones emponchados, con sombrero aludo, como cantan los limareños, bien aludo, echado para atrás, avivando los trasfogueros, y se armaba el fogón, y yo miraba eso alucinado. Y el bebé que estaba ahí bajo los mismos talas también lo miraba y le digo, la gran puta, che, parece un ejército. Y él, lacónico y sintético, respondió, es un ejército. La creación del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros se remonta a los años 60, con las revueltas de los cañeros de azúcar en el norte de Uruguay. Raúl Sendic es quien organiza y acompaña estas movilizaciones que conducen a la formación de la Unión de Trabajadores del Azúcar de Artigas, uno de los primeros sindicatos rurales del país. En este contexto de protesta social y bajo la influencia de la Revolución Cubana, que hace visible los fracasos electorales de la izquierda, diversas organizaciones, entre ellos socialistas y miembros del Movimiento Revolucionario Oriental, reconocen que es hora de actuar. Es así que nace el MLN como organización político-militar. Sin embargo, son sus acciones más épicas, como el robo de alimentos para repartir entre los más pobres, la que le permiten ganarse la confianza del pueblo y crecer vertiginosamente, hasta que la dictadura de Juan María Bordaberry comienza una feroz represión. Pese a haber llegado al poder por la vía electoral, el 27 de junio de 1973, Bordaberry disuelve el Congreso, moviliza al ejército y toma diversas medidas para silenciar a todos los sectores sociales, desde los sindicatos hasta el movimiento armado. Para entonces, todas las cárceles de Uruguay están inundadas de presos políticos. Me recuerdo porque era de noche ya cuando entró un oficial del ejército que vino y me dijo, entró a la celda y me dijo, Engler, los van a llevar de acá, abríguese bien. Y se fue del lugar.
Yo recuerdo haber despertado con los gritos, los golpes en las puertas, los golpes en las rejas, y me vestí. Vi que la cosa venía muy difícil, 2 calzoncillos largos, dos cosas, 2 mamelucos uno arriba del otro, por las dudas, y ahí abrieron las puertas, nos encapucharon y nos sacaron para abajo. Y entonces ahí me vi al coronel Lenz Martínez, al mayor Echeverri, la Fuerza Aérea, y a un capitán de la Marina, Nader, que estaban ahí, que eran el mando del penal de Libertad, ¿no? O sea que fue como bajo la responsabilidad de ellos que nos sacaron de ahí el 7 de septiembre de 1973. Y nos subieron a un camión donde nos ataron parados con alambres. Nos fuimos por la carretera y en un lugar que es el pueblo 25 de agosto, ahí se dividieron, ¿no? Era una caravana donde íbamos los 9. O sea, 3 en una camioneta, 3 en otro, 3 en otro. Los 9 rehenes. Y bueno, cuando saca la capucha estábamos en pequeñas celdas en distintos lados, en aljibes, en sótanos, en distintas condiciones, porque variaban un poco las condiciones según el cuartel que nos tocara. No, esto no es. No, esto es como para sacar agua. Acá es. Esta es la escalera. Y aquí está el baño. Deteriorado, pero está. No hay luz. Sí. Oh, está lleno de agua. Esta era la plataforma que estaba tejido de alambre, estaba la guardia. Sí, es acá. La primera vez que me trajeron, vinimos Zabalza, Sendik y yo. Y bueno, nos bajaron acá, encapuchados por supuesto y esposados a la espalda. A mí me asignaron aquel rincón allá. Zabalza estaba en el otro rincón y acá en este de acá estaba Sendik. Cuando me traen la segunda vez, empiezo a bajar una escalera, por supuesto encapuchado y esposado a la espalda, ¿no? Empiezo a bajar una escalera y veo que es una escalera larga. Después digo, a ver a la derecha, 3 pasos a la derecha, una escalerita, vuelta a la izquierda y al fondo. Yo digo, estoy en Durazno, pero estaba encapuchado y esposado. El oficial me pone de plantón, me abre bien las piernas y yo le digo, me parece que conozco la casa. Así dice, ¿dónde estás? Durazno. Un silencio.
A los pocos segundos me saca la capucha, me dice, ponete cómodo, y me sacó las esposas y me salvé del plantón. Éramos rehenes del régimen. Cualquier cosa que pasara la pagábamos nosotros. Fueron tan anormales que lo dijeron públicamente así. Porque ellos tenían una idea de nosotros de que éramos gente peligrosísima, especialmente con la lengua. Que teníamos alto poder de convicción. Entonces había que no dejarnos leer nada, ni enterarnos de nada que estaba pasando en el mundo, ni dejarnos hablar con nadie. Y menos con un oficial o con un soldado. Era una especie de gulag criollo. Lejos de Montevideo, lejos de las fronteras, en la parte céntrica del país trataban de derrotarnos sin regla, inesperadamente. Conocemos todos los calabozos de la patria, especialmente los militares. Por eso conocemos muy bien las Fuerzas Armadas. En el año 74 yo estaba con muchas alucinaciones y empiezo el camino ese luego del año 74 hasta el 78. Estuve concentrado solamente en parar los pensamientos, porque yo encontraba que todo esto venía de los pensamientos, ¿verdad? Entonces me dediqué a parar los pensamientos y, bueno, la única manera que encontré fue, quería ver qué pensaba yo, porque los pensamientos yo pensaba me producían una angustia espantosa, ¿no? Entonces encontré eso de tratar de fijar los pensamientos en un círculo imaginario que yo ponía contra una pared. Y me pasaba, bueno, todo el día parado, sin moverme, mirando. Trataba ni siquiera de pestañear. Y empecé a vivir para el círculo ese, de meter todos los pensamientos ahí. A veces me caía, y de noche me obligaban a acostarme, pero yo estaba sentado en la cama con el circulito hasta que me caía. Y cuando me levantaba, abría los ojos el circulito, entonces me ponía contra la pared. Y eso 4 años hacerlo, día y noche, sin sábado, domingo, nada. Y lo que logré que fue, después de varios años ahí, se empezaron a enlentecer las imágenes y empecé a ver lo que yo pensaba. Para mí fue como una gesta preparatoria, no lo sabíamos, de lo que íbamos a vivir. Si conservamos la fuerza de luchar por volver a empezar, las derrotas son parturientas. Van a salir probablemente cosas mejores. Que nunca falte. No hubo un preso de los 20.000 que pasaron por el penal de Libertad, por los cuarteles, por la cárcel de mujeres, que no dejara un poema, una canción o un cuento. Digamos, no hay nadie. Esta canción yo la soñé en la celda de Paso de los Toros. Cuando pudimos ver las estrellas y la luna por primera vez, en el 84, después de 11 años sin verla. Qué lindo cuando en el verano, cayendo el atardecer en los montes del Queguay, esto suele suceder, esto suele suceder. Nos pegábamos porque íbamos caminando desde la isla de Penal de Libertad hacia el Celdario, de noche, en fila, íbamos todos mirando para arriba y nos tropezábamos y nos caíamos, nos levantábamos y los milicos chillaban para que no miráramos para arriba porque demorábamos, ¿no?
Ellos no podían entender que lo que estábamos viendo nosotros, que era más fuerte mirar las estrellas y mirar la luna que ligarse un garrotazo, ¿no? Y el asunto no verla es sentirla. Es sentir la íncita necesidad de verla. Un duende toca en una flauta y los bagres sin temor charlan de lo más orondo con Martín el pescador, con Martín el pescador. Siempre, bueno, vivíamos con la idea de que algún día iba a terminar y que íbamos a volver a las andadas, de que la historia no se terminaba con esa prisión. Después de la etapa de rehenes nos llevaron al penal, donde hacíamos planes de futuro. Todavía no teníamos idea de cuándo nos iban a liberar, naturalmente. Si era el año siguiente o mucho después. Y con uno justamente que yo conviví fue con Mujica en la celda. Y bueno, era muy rico el intercambio con el Pepe, y también todas las ideas que manejábamos para una sociedad futura, para una etapa posible de más adelante. No soñábamos llegar a la presidencia, claro, ninguno de los dos. La derrota del plebiscito por la reforma constitucional en 1980 marcó el fin de la dictadura. Tras una negociación entre las Fuerzas Armadas y los principales partidos políticos, conocida como el Pacto del Club Naval, el régimen convocó a elecciones. En un clima de persecución, Julio María Sanguinetti asumió la presidencia luego de 13 años de dictadura. Unos meses antes, el 11 de abril de 1984, los 9 rehenes fueron trasladados nuevamente al penal de Libertad, recuperando su condición de presos legales. Allí pasarán casi un año, hasta que finalmente, a comienzos de 1985, son liberados junto con el resto de los detenidos políticos. Pero a nosotros, a 46 varones y 7 muchachas, nos dejaron para lo último, de postre. Dio la casualidad que era mi cumpleaños. Para mí dio esa casualidad. Ellos me quisieron joder tanto que me dieron un regalo de cumpleaños tremendo. Y bueno, un domingo 10 de marzo, vi una de las cosas más lindas de mi vida, que fue desde la cárcel de Libertad, por la ventana, llegar allá lejos, donde se veía la Ruta 1, una cantidad de banderas. El pueblo se había enterado que iba a haber liberaciones y se hizo la primera liberación en masa. Y vinimos por los accesos, que yo no los conocía, los accesos. Primera vez que veía eso. Ruta 1 entramos por el puente viejo de Santa Lucía y ahí para mi sorpresa, ahí me desnorteé. La vieja Ruta 1 no estaba y iba una cosa nueva que nos hizo perder la noción de dónde estábamos. Todo el recorrido, desde la ciudad de Libertad hasta Montevideo, la carretera acordonada de gente. Y después cuando llegamos a Montevideo, el acordonamiento era uno al lado del otro. Miles de personas. Por ejemplo, nos llevaron a la jefatura, a la central de policía montevideana. Toda la noche estuvo rodeada de gente. Y la gente cantando toda la noche. Y en determinado momento nos piden silencio, alguien de nosotros, silencio. Se produjo un gran silencio para oír en el muro de la cárcel central
una cosa que logramos descifrar y era el grito de una multitud afuera que entonaba: Tupa, hermano, aquí los esperamos. Me acuerdo, cómo no me voy a acordar, salimos caminando y vi una bataola afuera y fui a la casa de mi madre, que estaba en el camino, estuve un rato, le di un abrazo y ya me empecé a mover por cosas que teníamos que hacer, conseguir un local para juntarnos. Y ese local fue Conventuales. Es un poco conmovedor también volver al lugar este, que fue el primer contacto, digamos, con gente que no fueran presos. Y además el calor humano cuando ingresamos aquí, que se había formado alrededor de esta puerta con un cordón humano y había muchísima gente que intentaba por lo menos tocarnos cuando veníamos caminando hacia aquí. Bueno, todo lo que eran sonidos, cantidad de gente, ruidos, nos sacudía a todos, ¿no? Nos dejaba un poco como confusos, porque los colores incluso que veíamos, eso nos impresionaba de manera... La vida, digamos, que transcurría normalmente. A mí me nombraron los compañeros para que cuando llegáramos Conventuales organizamos una conferencia de prensa y yo fui el portavoz, pero eso había sido discutido ya dentro de la cárcel de Libertad y en la jefatura de policía. Lo que dije era lo que me mandaron decir los compañeros, que nosotros nos íbamos a incorporar a la vida legal, a la política común y corriente, y lo hicimos. El 10 de marzo, cuando nos dieron la libertad sorpresivamente al Pepe y a mí, él estaba mal, estaba muy mal. Ese día, además, completamente desconcertado. Se llevó todo, hasta la pelera se llevó. Y sin embargo, yo lo acompañé hasta la casa de la madre, ahí en el Paso de la Arena. Y sin embargo, al otro día, nos habíamos quedado de ver el 11 de marzo para resolver lo de Conventuales. Nos habíamos quedado de ver en lo de Victoriano Sendic, lo del hermano de Raúl. Y él estaba lúcido completamente. Ya era el mismo Pepe de hacía 12 años atrás. Como que le hizo un clic. A mí no me pasó por la cabeza jamás dejar de militar. Ni vacilé en la idea de que en algún momento iba a salir y iba a volver a empezar. Volver a empezar no significa repetir lo mismo. Porque quien repite lo mismo está frito. No aprendió un carajo. Los militares se retiraron en medio de una furibunda crisis económica. Entonces estaban dadas las condiciones, entendimos nosotros, para
buscar más alianzas todavía para profundizar en los cambios, ¿no? Los primeros pasos en democracia no fueron fáciles. Si bien el gobierno de Julio María Sanguinetti realizó algunos avances, como la liberación de los presos políticos, como contraparte, negoció la aprobación de la ley de caducidad, impidiendo que se investiguen los crímenes cometidos por el régimen militar. En este contexto, el Frente Amplio cosechó un crecimiento gradual y sostenido. Nacida en 1971, esta coalición logró romper con la hegemonía del Partido Colorado y el Partido Blanco. Y finalmente, bajo una fórmula integrada por Tabaré Vázquez y Rodolfo Nin Noboa, el 31 de octubre de 2004 logró ganar las elecciones. Fuimos cofundadores del Frente Amplio por la vía de crear un movimiento legal, vamos a decir, público, que se llamó 26 de marzo y que fue muy importante en la creación del Frente, tuvo incluso un importante electorado, aunque no presentábamos candidatos propios. Digamos, nosotros somos un sector dentro de una fuerza política insólita que se llama Frente Amplio, que es capaz de crear una toldería para 20 tribus distintas, con mecanismos internos que garantiza una funcionalidad que ha impactado en el mundo exterior. Alguien me preguntó cómo hizo Seregni para armar una organización política que fuera desde en el año 71, desde la democracia cristiana hasta los tupamaros, los comunistas, los socialistas. ¿Cómo? Me lo preguntó Allende. Los tupamaros habíamos decidido no presentarnos a candidatos a nada nunca, hasta que un día se decidió que sí. Desde que Mujica pisó el Parlamento, su figura empezó a crecer y a crecer y a crecer y a crecer. El gran compromiso del gobierno que nace hoy no es tocar el cielo con la mano, ni repartir lo que no tienen. Sería imposible. Su compromiso se puede cuantificar y medir con pocas palabras. Barrer la indigencia y disminuir la pobreza. No sé si es genético, pero es lo que te dije por ahí. Algo a aprender. He visto montañas de árboles gigantescos venirse al suelo. Nunca vi un cañaveral que el temporal lo haya podido descuajar. Los temporales la dan las cañas contra el suelo, pero cuando pasa el temporal las cañas se vuelven a levantar. Es la fortaleza de lo que es flexible. Arranco vuelta. Cielo, mi cielito lindo, danza de viento y juncal, prenda de los tupamaros, flor de la banda oriental. Nosotros pertenecemos a la generación del Che Guevara, ¿no? Y después de la Revolución Cubana en América Latina, nosotros íbamos a dar la vida por la revolución. 12 años de cárcel no era nada, 12 años de aislamiento no era nada. Nosotros estábamos dispuestos a dar la vida. Y la dimos, ¿no? Es decir, las dieron nuestros compañeros. En la lucha en general creó un vínculo que vamos a llamarle afectivo, pero trasciende lo afectivo, de confianza
de confianza personal en las personas, entre las personas, que perduró hasta hoy. Bueno, pienso que se nos fueron un par de compañeros de los que éramos 9 y nos estamos yendo todos. Pero algo pequeño va a quedar, el haber vivido al tope. Y si este fuera mi último poema, insumiso y triste, raído pero entero, tan solo una palabra escribiría: compañero. Flor de lavanda